Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, América Latina, ¿quién paga? ¿Quién evade? ¿Cómo se financia el gasto público en la región? Colombia, ¿cambia algo con el nuevo gobierno? Perú, ¿qué pasa a más de 4 meses de la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Y la economía de Estados Unidos y América Latina según Donald Trump. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Somos la región más desigual del planeta. Eso es América Latina hoy y eso es América Latina desde hace tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Gracias al coeficiente Gini. Bueno, el coeficiente Gini mide a los países en relación a 2 parámetros absolutos, uno de total igualdad y otro de desigualdad absoluta. Por supuesto que no hay sociedad en la que no exista ningún tipo de desigualdad, ni tampoco sociedad en la que toda la riqueza esté concentrada en un individuo. Pero estos 2 parámetros absolutos nos sirven para medir las sociedades reales. ¿Qué tan iguales o desiguales son respecto a estos valores absolutos? Y América Latina es extremadamente desigual a nivel de ingresos y a nivel patrimonial. La diferencia entre los que más ganan y los que no tienen prácticamente ningún ingreso es abismal. Y a nivel patrimonial sucede lo mismo, entre los que tienen por ejemplo 10 propiedades, yates y aviones privados por un lado y los sin techos y toda la amplia variedad socioeconómica que hay en el medio. Pero hay un aspecto de la desigualdad que no se trata muy a menudo, que es lo impositivo. América Latina es una sociedad en la que los que más tienen no son los que más pagan, como le dijo Justicia Impositiva Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico de la CEPAL, el organismo económico de las Naciones Unidas para América Latina. La región tiene una carga tributaria, en promedio en torno al 18%. Por supuesto que esa cifra muestra una gran diversidad de situaciones, donde hay países que están muy por encima de ese promedio, como Brasil, por ejemplo, y hay países que están muy por debajo de ese promedio, como algunos países de Centroamérica. Por lo tanto, hay países que tienen aún que hacer un esfuerzo muy importante por aumentar la carga tributaria, recaudar más ingresos para poder hacer frente a el gasto público. Sin embargo, no es solamente un problema de aumentar, sino también hay que mejorar la estructura tributaria, es decir, avanzar más hacia impuestos directos y descansar relativamente menos en los impuestos indirectos. La filosofía es que los que tienen más deben pagar más. Eso se llama equidad tributaria. Junto con mejorar la captación de ingresos públicos, también hay que mejorar la capacidad de gastarlos mejor. Tenemos que avanzar hacia el que tiene más, pague más, pero a su vez mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público. El elemento central que nos parece de suma importancia es reducir la evasión y la elusión y los flujos ilícitos. Son muy altos en la región, en torno al 6,7% del PIB regional. Esos son casi 340.000 millones de dólares. Si tenemos necesidad de aumentar los ingresos públicos para poder tener más recursos para financiar educación, salud, pensiones, etcétera, reducir la evasión y la elusión y los flujos ilícitos es esencial. La CEPAL publica todos los años su panorama fiscal de América Latina. Según sus datos, en los últimos 20 años, la recaudación promedio de la región aumentó de un 13,6% del Producto Interno Bruto a un 17%. Esto está todavía a años luz de los países desarrollados de la Unión Europea, que recaudan un 40% del Producto Interno Bruto, pero es un avance respecto a lo que sucedía en los años 80 y 90. Ahora bien, ¿de dónde sale esa recaudación fiscal con la que pagamos nuestros hospitales, nuestras escuelas, las jubilaciones, la seguridad y la justicia? Simplificando, podemos decir que están los impuestos a las empresas y los impuestos que pagan los individuos. Y acá los países varían mucho. Para poner orden en un panorama tan complejo y heterogéneo como América Latina, la CEPAL ha distinguido 3 tipos de países, A, B y C, según el origen de los fondos de la recaudación. Así se lo explicó a Justicia Impositiva Daniel Titelman. Grupo A, que ahí tenemos a Argentina, Brasil y Uruguay, las características comunes que son países de alta recaudación tributaria, el grueso de los ingresos fiscales tributarios viene de impuestos, fundamentalmente el impuesto al valor agregado, el principal, el impuesto sobre la renta, eso es un poco menos, y las contribuciones a la seguridad social, que son los aportes que los trabajadores hacen para salud y pensiones. Una segunda categoría, el grupo B, que incluye
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, cuya característica grupal es que hay una elevada dependencia de los recursos de los ingresos fiscales a las exportaciones de commodities, particularmente petróleo y minerales, cobre o minerales. ¿Ya? Y cuando tú dependes de las exportaciones de materias primas, parte significativa de tus ingresos fiscales, eso hace que tus ingresos fiscales sean más volátiles porque el precio de las materias primas puede ser muy volátil. Y luego hay un tercer grupo, que es lo que llamamos el grupo C, que fundamentalmente incorpora el istmo centroamericano, los países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, más Panamá y República Dominicana, donde tienes sistemas tributarios donde las cargas tributarias son un poco más bajas que en los otros grupos A y B, y en este grupo C lo que uno observa es que la evasión tributaria y la elusión y la informalidad económica han hecho difícil consolidar la captación de ingresos fiscales a través de estos impuestos. Resumiendo un poco, Marcelo, esto que explicó tan bien Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico de la CEPAL, el Organismo Económico de las Naciones Unidas para América Latina, en los tres tipos de países, el A, el B y el C, hay un peso mayor del impuesto indirecto, es decir, al consumo, como el impuesto al valor agregado que pagan ricos y pobres por igual. El IVA que paga un millonario por una gaseosa es el mismo que paga un mendigo. La diferencia es que en el grupo A, Argentina, Brasil y Uruguay, tienen una carga tributaria más alta que en los otros países, por encima del 30%, que se acerca a los países de la Unión Europea, pero que todavía están a una distancia considerable. En el grupo B, el gran problema es que una parte muy importante de la recaudación depende de las materias primas. En Bolivia representan un 9,5% del total de ingresos fiscales, en México el 8,3%, en Venezuela el 14,5%. Es decir, que si bajan los precios internacionales de los commodities, se producen agujeros en la recaudación fiscal que afectan directamente al gasto público. El tercer grupo de países, el C, los centroamericanos, tienen una larga historia de baja carga tributaria y altísima evasión y elusión fiscal, causado por la hegemonía política de las clases dominantes. Guatemala es el caso quizás más dramático por la recaudación bajísima que tiene, un 12% del Producto Interno Bruto, que está a años luz de las necesidades que tienen seguridad, salud, educación, justicia, jubilaciones e infraestructura. Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Duque asumió el 7 de agosto y reemplaza a Juan Manuel Santos. La pregunta es, ¿cambia algo con el nuevo gobierno? Políticamente, la principal diferencia es la posición ante el proceso de paz. Santos y Duque pertenecen a un espacio de derecha, pero mientras Santos impulsó el proceso de paz con las FARC, Duque se inclinó más por la posición de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, que rechaza el proceso. En este sentido, una de las grandes preguntas es si Duque será un mero títere de Uribe o tendrá su propia política. La situación económica no parecería a primera vista preocupante. Colombia va a crecer un 2,7% este año de la mano de mayores ingresos petroleros. Lo que pasa es que aplicando un poco la lupa se empiezan a ver las falencias estructurales. Colombia es uno de los 10 países más desiguales del planeta y la recaudación fiscal que tiene ronda más o menos el 15%. Desde Bogotá, María Fernanda Valdés, economista de la Fundación Ebert y autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, publicado en inglés, describió este panorama económico. A mucha gente le preocupa sobre todo el recaudo, porque aunque tuvimos una reforma tributaria en el 2016, muchos analistas saben que esta reforma tributaria no fue suficiente y que muy pronto vamos a tener que tener una nueva reforma tributaria. Y a otras personas les preocupa un poco el tema de la deuda. La deuda ha crecido en Colombia, hoy está más o menos en un 50%, lo que hace que sea más o menos también en el promedio de la región de América Latina. No es algo exorbitante, pero sí es un problema que tenemos, sobre todo porque tenemos poquitos ingresos, porque recaudamos muy poco, más o menos un 15%. Ahora se habla de que va a haber un posible aumento de las tasas de interés en los países desarrollados y eso definitivamente va a tener un efecto pues en los países emergentes y ahí
hay capital que ha empezado a salir de Colombia. Y desde el punto de vista de los desafíos, pues hay unos desafíos clásicos y hay unos desafíos nuevos. Entonces, ¿cuál sería el desafío nuevo ahora? Sería financiar la paz. No estamos en una época normal, estamos en una época donde necesitamos en verdad financiar todo un proceso de paz que se firmó con las FARC. Hay otro desafío que tiene que ver con el problema pensional, que aquí no se jubila nadie. En este momento solamente el 24% de los adultos mayores tiene algún tipo de pensión y si sigue así, en unos años va a ser incluso menor el porcentaje de gente pensionada. Entonces, esto es un tema que está ahorita candente en el país. Y los otros problemas que son clásicos también es el problema de la reducción de la pobreza. Uno de los nombramientos que más impactó fue el del ministro de Economía, Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla es un economista y banquero que fue ministro de Finanzas de Álvaro Uribe entre el 2004 y el 2007 y que en su momento calificó a Chocó, la provincia más pobre del país, como una carga. Consecuente, Carrasquilla atacó el salario mínimo que hoy es de $270 al mes, creó zonas libres de impuestos para impulsar la inversión extranjera y, no creo que les sorprenda el dato, su nombre apareció en los Panama Papers. Alberto Carrasquilla tenía un 33% de la sociedad panameña Nevenby Investments Group INC, registrada por el estudio Mossack Fonseca. Carrasquilla no era el único colombiano en la lista. Había unos 850 señalados por sus negocios en paraísos fiscales. Se calcula que hay unos $100.000 millones de activos de colombianos offshore, es decir, que esta es otra falla estructural de la economía de ese país. Con estos antecedentes, ¿qué política se puede esperar realmente de Carrasquilla para enfrentar los desafíos que tiene Colombia? Nuevamente, María Fernanda Valdés. Ellos lo que quieren es hacer una baja de impuestos a las empresas a la Trump, ¿no? Ellos piensan que de esta forma van a poder acelerar la economía y basados en un mito que hay aquí en Colombia y es que las empresas pagan muchos impuestos. La otra es reducir el gasto. La de bajar los impuestos tiene muchos problemas y es que la pasada reforma tributaria ya bajó los impuestos a las empresas y todavía no ha surtido efecto total la reforma porque la próxima baja de impuestos está pensada para este año. O sea que todavía falta un bajón de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber problemas de recaudo. Entonces ellos tienen que tener en cuenta que aquí en Colombia tenemos una regla fiscal y si van a bajarles los impuestos a las empresas tienen que explicar de dónde van a sacar el recaudo que van a perder, ¿no? La otra cosa que quería hacer era reducir el gasto público. Y eso también es curioso porque precisamente este gobierno creó una comisión de expertos para que le propusiera al gobierno una forma de reducir el gasto público. Y resulta que la conclusión de esa comisión de expertos, que fueron unas personas de los académicos más importantes aquí en el país, fue de que no hay forma de bajar los gastos, que no se deberían bajar, porque son muy bajos. En Colombia el gasto público es del 30%, digamos que es más o menos el promedio para la región, pero es muy bajo si se piensa en todos los desafíos sociales que vamos a tener con el posconflicto y si se piensa que ahora somos parte de la OCDE y que ahí se manejan unos gastos fiscales un poco más altos. Desde Bogotá, María Fernanda Valdés, economista de la Fundación Ebert y autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, que fue publicado en inglés. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. En marzo, Perú entró en una crisis que parecía terminal, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que los peruanos llaman PPK, acusado de recibir sobornos en el caso Odebrecht. En medio de manifestaciones contra la corrupción que pedían la salida de todos los políticos, asumió la primera magistratura su vicepresidente Martín Vizcarra. Con un Congreso dominado por el fujimorismo y con una población escéptica y descreída, nadie sabía si el gobierno de Vizcarra podía garantizar la estabilidad política y económica del Perú.
En estos meses las denuncias de corrupción se multiplicaron y ahora abarcan al sistema judicial, que aparece vinculado al narcotráfico. Las manifestaciones a favor de que se vayan todos los políticos y toda la élite están a la orden del día y se realizan en todo el Perú. De ahí la gran incógnita que despertaba el tradicional mensaje presidencial a la nación del 28 de julio, Día de la Independencia del Perú. A un poco más de 4 meses de la salida de PPK, Vizcarra reconoció los problemas que enfrentaba el país, pero rescató los avances económicos logrados por su gobierno. Encontramos una economía frenada y una polarización política que generó un ambiente de incertidumbre que se vio reflejado en la disminución del crecimiento y de las inversiones. Por primera vez en este milenio se incrementó la pobreza. Este es un indicador que debe preocuparnos a todos. No podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Es nuestra responsabilidad revertir esa tendencia. Frente a ello, este gobierno ha implementado una serie de acciones orientadas a reencauzar el país. Estas medidas buscan poner en marcha en el más breve plazo los pilares de crecimiento económico, potenciar la inversión pública y privada y mejorar los ingresos para todos los hogares. A la luz de las últimas cifras, los resultados empiezan a notarse y nos permiten señalar que nuestra economía ha iniciado un positivo proceso de consolidación de su ritmo de crecimiento. Hoy podemos tener la convicción de que alcanzaremos un crecimiento de alrededor del 4% en el presente año 2018. El presidente del Perú, Martín Vizcarra. Pero lo que más llamó la atención fue el anuncio de un referendo sobre una profunda reforma judicial en medio de la profunda crisis institucional que vive el país. La reforma judicial contempla la creación de una fiscalía anticorrupción, sanciones a abogados corruptos y mayor transparencia tras el escándalo generado por la difusión de audios comprometedores sobre el Poder Judicial. El escándalo ya causó la renuncia del jefe de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, y de Orlando Velázquez, jefe del Consejo de la Magistratura, órgano que designa jueces y fiscales. Desde Lima, Carlos Bedoya, de la Plataforma Regional por la Justicia Económica y Social, Latindad, explicó a Justicia Impositiva la gravedad de la crisis política nacional. Lo que estamos viendo hoy en el Perú es una descomposición política mayor, que a pesar de un nuevo repunte de la economía, una economía totalmente dependiente de los mercados internacionales, una economía primario exportadora, una economía que se está fijando todo el tiempo en el precio del cobre, una economía que no está industrializada, no tiene mayor diversificación productiva, a pesar de ese breve repunte, en general el país está consternado por una serie de audios que están saliendo todos los días, y no son audios ilegales, son audios legales, donde se ha descubierto cuando empezaron a investigar una mafia de narcotraficantes y los teléfonos celulares de ellos y a quien ellos llamaban, por esa vía entrar a todos los jueces supremos de la República, casi todos, al fiscal de la nación, a políticos. Ya esto no es una crisis de gobierno, estamos viviendo en realidad una crisis de Estado, o podríamos decir una crisis de régimen. ¿De qué régimen? Del régimen instaurado en el año 92 con el golpe de Estado de Fujimori, y donde se fundó el Estado neoliberal peruano basado en la subsidiariedad estatal. El Estado no se mete, contratos y convenios con la inversión extranjera, privatizado todo y el Estado sin ningún rol. Esta investigación judicial que señalaba Carlos Bedoya de Latindad se refería al asesinato en 2 años de 145 estibadores, es decir, de los que cargan y descargan la mercadería en los grandes puertos peruanos, lugares clave para el tráfico de drogas. Perú se disputa con Colombia el primer puesto en exportación de cocaína en Sudamérica. El escándalo es de tal magnitud que el de Odebrecht, que volteó a Pedro Pablo Kuczynski en marzo, parece hoy un hecho menor. Si bien su sucesor, Martín Vizcarra, ha logrado desmarcarse de las denuncias e incluso ha apoyado las manifestaciones de protesta, la situación política es de extrema volatilidad. Más allá de la reforma judicial y el referendo anunciados por el presidente Vizcarra, Carlos Bedoya habla de un peligro de mexicanización de la situación peruana.
Lo peligroso es que estas, mafias que resuelven las cosas a balazos, de alguna manera actúen. O sea, no se actúa desde lo que se llama el Estado de Derecho, desde las autoridades. Yo lo que temo es que se empiece a producir una especie de mexicanización y una escalada de violencia fuerte si es que no se hace algo ya desde la institución estatal, ¿no? Desde Lima, Carlos Bedoya, de la Plataforma Regional por la Justicia Económica y Social, Latindad. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. We're going to have problems. We have to very, very carefully vet. We have to be smart. We have to be vigilant. So here it is, the snake. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. ¿No es increíble? Esa es la solución. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. Es la economía según Donald Trump. Tenemos que construir un muro con México, un muro con China, un muro con la Unión Europea, un muro con los países de porquería. Y cuando digo países de porquería, estoy haciendo una traducción benigna de la expresión que usó Trump, que él dijo shitty countries. Pero en definitiva, es el discurso de Trump que está capturado mágicamente en esta canción de Grand Day que pueden escuchar en YouTube. En esas mañanas muy activas del presidente de Estados Unidos, tweet va y tweet viene, termina enajenando hasta a tradicionales aliados o fieles subordinados de Estados Unidos. Es el caso del Fondo Monetario Internacional. A fines de julio, un día después de que el presidente estadounidense amenazara con nuevos aranceles proteccionistas contra China, el Fondo Monetario Internacional tuvo que lanzar una fuerte advertencia sobre el impacto que tendría una guerra comercial para todo el mundo. Todo viene de su discurso de campaña cuando Trump apuntó contra una globalización que a su juicio perjudicaba a los estadounidenses. China era el enemigo perfecto. En enero de este año, Trump subió los aranceles a paneles solares y lavarropas chinos y no paró desde entonces. En junio, por ejemplo, Trump impuso aranceles a $50.000 millones de productos chinos. China respondió días después con una medida similar. La guerra arancelaria de Trump alcanzó también, como decíamos, a la Unión Europea, a Canadá, a México, a India, entre otros. Antes de su encuentro a fines de julio con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en uno de sus tweets mañaneros, Trump dijo que la Unión Europea era la gran traba al libre comercio mundial. Pero nada como el diálogo a otra hora del día, más calma, porque al salir del encuentro bilateral, horas después, ambos dirigentes hablaron de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. Imposible decir que sucederá, porque estas idas y venidas del mandatario estadounidense ocurrieron también con China, y hoy hay guerra abierta entre ambos. Según algunos cálculos, con las medidas anunciadas por Trump, ya se recortaría medio punto del crecimiento económico mundial y alrededor de 1 punto en China y Estados Unidos. No es la única política de la era Trump que está afectando al mundo y a la región. América Latina es especialmente sensible a la suba de las tasas de interés que lleva adelante el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, elegido por el mismo Trump para el cargo. Según Michael Cohen, profesor de estudios internacionales de The New School, Universidad Progresista de Nueva York, la política económica de Donald Trump tendrá un fuerte impacto a nivel mundial y regional. Hay 10,000 productos en las listas de China y de Estados Unidos. 10,000 productos. Es enorme y esto va a tener efectos enormes y yo creo que vamos a ver efectos negativos y ya hay muchos productores, por ejemplo, de coches que atacan esta propuesta y vamos a ver, yo creo, un periodo de política por Trump porque él va a perder mucho apoyo de los industrialistas, por ejemplo. Y vamos a ver muchos efectos negativos. Al mismo tiempo, vamos a ver con el cambio de tasa de interés en Estados Unidos, yo creo que esto va a tener efectos muy negativos por los países con deuda externa como Argentina. Un detalle sobre este tema de la tasa de interés y su impacto en la América Latina. El Instituto de Finanzas Internacionales, que reúne a los bancos más importantes del mundo, señala que Argentina y Colombia se encuentran entre los 5 países emergentes más complicados el año próximo para la renovación de los vencimientos de su deuda.
No creemos que esto le preocupe mucho a Donald Trump, así que sigamos con el mundo según Donald Trump porque está realmente lleno de sorpresas. Una de las más curiosas sorpresas es la pelea vía Twitter, como siempre, con uno de los protagonistas estelares de la era digital, Amazon. Y es que Trump atacó a Amazon por no pagar impuestos y perjudicar a los pequeños comerciantes que sí lo hacían. Y es más que curioso porque Trump es el único presidente de la era moderna de los Estados Unidos que no ha hecho su declaración pública de impuestos. Y lo que es todavía más curioso, Marcelo, es que esta vez Trump tiene razón, porque Amazon es un evasor serial y perjudica a comercios que sí pagan impuestos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Le preguntamos a Michael Cohen cómo entender esta pelea entre el presidente estadounidense y Amazon. Yo creo que el conflicto entre Trump y Amazon es más un conflicto político, porque él, Jeff Bezos, es el propietario de Washington Post, y Washington Post cambió mucho su posición política en los últimos 2 años. Es mucho más crítico que antes, porque antes fue el diario de status quo, pero ahora el Washington Post tiene una actitud mucho más crítica y muy bien informada. En un sentido, yo creo que Washington Post reemplazó un poco el New York Times como el diario más crítica. Y para mí, los temas de económica y de negocio con Amazon son menos importantes que este hecho política. Michael Cohen, profesor de estudios internacionales de The New School, Universidad Progresista de Nueva York, y agradecemos también esta canción de Green Day, We Need to Beat the Wall, que pueden encontrar en YouTube. Estamos llegando así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Y desde Londres, los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. The border. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave